Buenas tardes, hermanos, que el Señor sea con ustedes. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a todos por sus oraciones. El día de hoy dieron de alta a mi mamá. Ya gracias a Dios está en su casa. Seguimos orando al Señor para que el Señor termine la obra en ella. Y gracias por sus oraciones, por sus mensajes. Ella ya está bien, gracias. Ahorita ya pasó esto de su operación. Y pues esperamos en la voluntad de Dios lo que vaya a seguir. Le doy gracias a Dios por estar ya después de bastante tiempo con ustedes en estos estudios. Espero que sean de bendición para cada uno de ustedes con respecto a todas las doctrinas que nosotros como cristianos creemos. Entonces, esta vez vamos a hablar de una característica del hombre que es muy complicada de asimilar y sobre todo de aceptar. Porque si tú le preguntas a una persona en afuera, en cualquier parte, cómo se considera, por lo general te van a decir que no son tan malas personas o que son buenas personas. Y todo nace del corazón del hombre al quererse comparar con otro hombre. Si tú te comparas en un salón de clase y eres de 8, pues el 8 puede ser muy relativo, ¿no crees? Porque si en todo tu grupo 8 fue la calificación más alta, o sea, tú eres el de la calificación más alta, pues tú te consideras que estás muy bien o excelente o muy bien, pero sigue siendo 8. El problema es que cuando te, te, este, te comparas con otros que son de 10 limpio, entonces el 8 pues ya no fue tan bueno. Entonces aquí es cuando la relatividad con respecto a los comportamientos del hombre, pues es fácil, es difícil de aceptar la realidad que hay en nosotros. Con la ayuda de Dios en esta tarde estaremos viendo lo que es la depravación humana, que dentro de nuestras doctrinas de la gracia tenemos la depravación total dentro de esto y tiene que ver precisamente con esa percepción. Pero antes veremos varias citas en las cuales nos estaremos apoyando con respecto a esta depravación humana. E iniciaremos primero con Jeremías capítulo 17, versículo 9. Jeremías capítulo 17, versículo 9. Y dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Vuelvo a repetir, Jeremías capítulo 17, versículo 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Otra cita, Romanos capítulo 8, versículos del 1 al 11. Romanos capítulo 8, versículos del 1 al 11, dice así. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Esta es palabra de Dios, lo tomamos de Romanos capítulo 8, versículos del 1 al 11.
Continuamos, ahora leeremos Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 3. Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 3 dice: Y Él os dio, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 3. Ese es el que leímos ahorita. Y otro más que tenemos aquí es Efesios capítulo 4, versículos del 17 al 19. Efesios capítulo 4, versículos del 17 al 19 dice así: Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales desde que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Esta es Efesios capítulo 4 versículos 17 al 19. Y por último, Primera de Juan capítulo 1 versículos del 8 al 10 dice, Primera de Juan capítulo 1 versículos del 8 al 10 dice: Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en vosotros. Esta es palabra de Dios. Vamos a ponernos en manos del Señor para iniciar en este estudio. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor, por todo lo que haces por nosotros. Gracias, Padre, por tu infinito amor y cuidado por cada uno de mis hermanos. Gracias, Señor, porque tu amor, tu misericordia sobrepasa nuestro entendimiento, Señor, pero, Padre, es más vivo y real que nosotros mismos. Gracias, Padre, por todo y cada uno de tus favores para cada uno de mis hermanos. Ayúdanos en esta tarde, Señor, para aprender de tu palabra y ofrecerte este tiempo para y solamente para tu gloria. Porque todo esto te lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien. Vamos a ver entonces lo que es la depravación humana. Y como veníamos hablando, tendemos a tener esa situación que es difícil de aceptar con respecto a cómo nos percibimos como personas. Si ciertamente no aceptamos que las personas viven correctamente, nosotros podemos ser muy indulgentes con lo que nosotros vivimos como tal. ¿A qué me refiero? Puede ser que para el mundo o para todos los demás está mal hacer ciertas cosas, pero cuando se tiene que ver o tiene que aplicarse a seres que amo muy cercanos, inclusive a mí mismo, pues la medida con la que estoy midiendo la acción ya no la mido de la misma manera. Decíamos, es relativo el comportamiento del hombre porque lo comparamos con algo más relativo, con algo que es relativo, que es otro hombre. Entonces, cada vez que nosotros hablamos de esta situación, tenemos problema porque no aceptamos que, pues la verdad, no somos buenas personas. La verdad es que el hombre falla en muchas de las cosas que hacemos, pensamos, actuamos a diario. Y aunque nosotros pudiéramos tener un parámetro o una característica en la cual yo pueda decir, es que por esto actué de esta manera, un pretexto más claro, la verdad es que para Dios no existe el gris. O es o no es con respecto a un acto. Y es por eso que a veces como cristianos que tenemos que buscar y desear pensar como el Espíritu, que el Espíritu piense a través de nosotros, que pensemos como Cristo mismo,
es que nos damos cuenta que hay cosas que son radicales, con tanto el sí o como el no, pero no hay un punto intermedio con respecto a la ley de Dios. La Biblia nos dice en Romanos capítulo 3, versículos 23, que todos pecamos y por lo tanto estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, todos se refiere realmente a todos o aplica como en Juan 3:16, en el cual el todos no era para todos. En esto sí, realmente, hermanos, todos al cual Pablo está mostrándonos, a la luz de los otros 65 libros de la Biblia, nos damos cuenta que es un todo total, completamente. Todos hemos pecado y por lo tanto estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay forma en que el hombre pueda encontrar a Dios si no es por el Espíritu, porque nosotros no tenemos esa capacidad espiritual, sino es que antes el Espíritu mora en nosotros, el Señor a través de la obra redentora de Cristo nos justifica y por lo tanto podemos andar en su camino. Entonces, a pesar, hermanos, que toda nuestra cultura está dominada por ese pensamiento humanista de que no somos tan malos, sino que el hombre por naturaleza es bueno, pero lo que está alrededor lo hace malo, pues la realidad es que si nos vamos a todo lo que hacen a lo largo de la vida de las personas, nos daremos cuenta que todos tienen algo malo. Está mal hablar de personas, pero no es normal, digo, no es nada anormal que después de que una persona muere o cuando una persona inclusive está viva y aparecen cosas de su vida oculta, nos damos cuenta que pues ya no es esa persona la cual es tan digna de seguir como ejemplo. Y no deberíamos de sorprendernos porque en realidad todos los hombres, iniciando por un servidor, tendemos y tenemos cosas en lo oculto que si no es por el Espíritu, hermanos, no podríamos hacerle frente o no podríamos resistirnos a ese impulso, ese deseo humano totalmente de querer cumplir nuestra voluntad. Si nos damos cuenta contra respecto a nuestros registros morales, hermanos, la verdad es que nuestras acciones siempre están manchadas de actitudes pecaminosas y por lo tanto, hermanos, fallamos y no podemos hacer buenas obras en lo absoluto. Dice en el hermano en este libro de las doctrinas de la fe cristiana, él relata a un soldado que estuvo en cautiverio en Irak y en el cual pasó mucho tiempo bajo el poder de Saddam Hussein. Y decía al final, cuando fue liberado, voy a leerlo textualmente cómo se expresaba, dice: a pesar de todo lo que padecí, nunca perdí mi confianza en la bondad básica de las personas. Y ahí está el error más grande de todas las personas. Pensamos que las personas son humanas, pero nos damos cuenta y no tenemos que ir muy lejos cuando vemos cómo actúan las personas contra las mismas personas o contra la misma naturaleza, animales y englóbale lo que tú quieras. La verdad es que después que escuchamos en las noticias todas esas notas rojas en las cuales son difíciles de asimilar que una persona tenga la capacidad de odiar a otra de esa manera, pues la verdad es que sí. Y no debería de sorprenderte porque tú también tienes esa misma capacidad. Yo tengo esa misma capacidad. No deberíamos de sorprendernos. De hecho, lo que nos debería de sorprender es que tuviéramos nosotros ese deseo por creer que esto no podría pasarnos a nosotros. Ahí sí tendríamos que pensar, oye, pues está mal como estamos concibiendo la vida. Pero la verdad es que las personas tienen esa tendencia. Es verdad, si yo me comparo con Saddam Hussein o con Hitler, pues la verdad no soy tan mala persona. Pero yo tengo la capacidad de hacer lo que ellos hicieron e inclusive ellos tenían la capacidad de hacer cosas todavía más terroríficas. Y la gracia común fue la que detuvo que ellos cometieran actos más viles de los que ya habían cometido. La Biblia nos enseña, hermanos, que la totalidad de la raza humana, que la depravación total del cuerpo humano no se escapa de nada y que es una corrupción radical.
El corazón del hombre es tan contaminado, hermanos, que cambia y ensucia prácticamente todo, e inclusive las cosas que por lo general son buenas. ¿A qué me refiero? Si tú piensas en un niño, en un hijo, pues es bueno pensar en un hijo. Es bueno querer tener una carrera. Es muy bueno querer trabajar dentro de la iglesia. Es muy bueno querer ser pastor. Es muy bueno querer y ser anciano, diácono, maestro, presidenta de la femenil, lo que tú quieras. Es muy bueno todas esas acciones. Pero fíjate, el corazón del hombre tiene la capacidad de corromper prácticamente todo. E inclusive eso en lo cual tú quieres servir al Señor. Eso también eso también el corazón puede estar corrompiendo. Pablo nos enseña, Cristo más que Pablo, nos enseña en la parábola de los hijos pródigos, cómo es que los dos hijos estaban completamente perdidos. Y si los traemos a la actualidad, es como el que no cree en Cristo y el que cree en Cristo y está dentro, el que ha profesado creer en Cristo y que está dentro de una iglesia. ¿A qué me refiero? El hijo pródigo, el menor que pidió su herencia, es ese que no cree en el Señor y se aleja o se quiere alejar físicamente de él, pero el Señor la llama, él responde y entra al servicio del Señor. Pero existe el otro que es más peligroso. ¿Por qué? Porque el otro hijo no se había dado cuenta que estaba igualmente perdido que el hermano menor. Y es que el corazón del hombre, hermano, oculta y corrompe los motivos más grandes que podíamos tener. Porque si yo puedo estar sirviendo en mi iglesia, tal vez lo hago por la fama, por la gloria, porque el Señor se ve obligado entonces a salvarme, pero no para la gloria de Dios, para tener poder dentro de personas, para poder elegir dentro de personas, para sentirte que vales más que ciertas personas, pero al final es un acto y un sentimiento egoísta el cual no le agrada al Señor y por el cual nosotros deberíamos estar atentos y pendientes, porque esas cosas que hay dentro de mi corazón puede corromper prácticamente todo. La reparación total del hombre, hermanos, significa que yo y todos los demás somos depravados o corruptos en todo nuestro ser. No hay ninguna parte de nosotros que no haya sido alcanzada por el pecado. Por lo tanto, todo lo puedo transformar y destruir. Las cosas por las cuales yo creo que estoy haciendo bien con mi vida. Esta pecaminosidad, hermanos, que mostramos en nuestras acciones, también parte de pensamientos impuros que hay en nosotros. Nosotros mismos, nuestro cuerpo, nuestra mente, todo, prácticamente todo, forma parte de un cuerpo, de un ente que clama ser enemigo del Señor. Entonces, hermanos, si existe esa corrupción radical en el hombre, total en el hombre, entonces tenemos que entender y buscar en nosotros ese mismo deseo de que buscamos y deseamos tener a alguien que nos salve. Porque en realidad esa corrupción, esa depravación total nos lleva, como decía, está alejado por lo tanto de nosotros la posibilidad de agradar a Dios, la posibilidad de gozar de su salvación, la posibilidad de estar en su presencia. Esta expresión, hermanos, de depravación total muestra completamente lo que un corazón y una vida es cuando está caída, cuando está antes del Espíritu. Y tenemos que aceptarlo, hermanos, desde el más pequeño de los hijos de Dios, el más pequeño de tu hijo o hija, todos, hermanos, estamos caídos. No hay nadie que busque a Dios. Así lo habla la Biblia. Y cuando es nadie en este aspecto, no es nadie. Y por lo tanto, todos necesitamos de Dios. Vuelvo a decir, el humanismo considera que el pecado se encuentra
en el borde o en la periferia de la vida, pero que no está dentro de la vida, pero que a lo largo y al pasar de los tiempos, todo el entorno contamina al ser, pero el ser es bueno en su esencia, pero no es así. El pensamiento bíblico nos enseña que el pecado es y está en lo más profundo de nuestras vidas, hermano. El pecado en nuestra situación está en lo más profundo de nuestro ser. Somos totalmente malos. Una hermana la semana pasada, cuando estuve platicando con ella, me compartía un testimonio, el cual voy a citar en una parte. Ella decía, es que yo me consideraba buena a comparación y por eso es que yo le pedía a Dios justicia, porque yo he sido buena a comparación de esa persona tan mala y yo quiero justicia para terminar con él. Pero sé que no lo era, ahora sé que no lo era. Y es verdad, todos en algún momento de nuestras vidas no somos buenos. Y por lo tanto, así como el Señor tuvo misericordia de mí, así yo debo de tener misericordia de mis hermanos. Porque así como yo he sido perdonado, así ellos pueden ser perdonados y yo tengo que perdonar. La depravación total no significa la depravación completa. No somos tan malos como podríamos ser en ese aspecto. No somos tan malos como las capacidades mismas tenemos que hacer. La gracia común, la gracia que proviene del Espíritu Santo y que en este aspecto no es de salvación, no es la gracia salvífica, sino la gracia común, detiene a creyentes y no creyentes de manifestar y expresar las capacidades malévolas que existen dentro de nosotros. La corrupción radical, hermanos, que existe en nosotros se arraiga en lo más profundo de tu y mi corazón. Es ahí donde tenemos que llegar. Es ahí donde con la ayuda del Espíritu podemos entrar. Y tenemos que entrar para sacar todo lo que está podrido de nosotros. Que el Espíritu saque todo lo que está mal ahí. Que lo desarraigue de nuestro ser y que dé nueva vida a ti y a mí. Para eso, hermanos, tenemos que aceptar lo que somos, lo que hemos fallado, lo que no tenemos y que no agrada a Dios. Por lo tanto, hermano, yo te invito a que si hoy todavía no recibes al Señor, busques desesperadamente, porque, hermano, necesitamos a alguien que sea bueno en su esencia, en su totalidad, y que tenga la capacidad de reconciliarnos con el Padre. Es algo, hermanos, que solo para los hijos de Dios está a su alcance, y es a través del Espíritu, y Él te lo da, no te pide absolutamente nada, pero cuando llegue, te prometo que si es real, cambiará todo tu ser. Que el Señor sea con ustedes, hermanos. Si tienen alguna duda con respecto a este video, a esta clase, por favor mándenme sus preguntas para poderlas aclarar con respecto a este tema de la depravación total. Y veamos con esta necesidad que buscamos de un Salvador. Necesitamos a un Salvador con respecto a esto. Porque si el Señor no va a pedir almas grises, pide almas blancas. Esa pureza, esa santidad, esa justicia, solamente la encontraremos en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Vamos ahora, hermanos, a pasar a los motivos de oración que tenemos en este tiempo. Y les voy a pedir, hermanos, que cerremos nuestros ojos. Envíenme sus motivos de oración para estar orando todos los días. Vamos a iniciar un nuevo proyecto. El viernes 7 de la noche, mis hermanas de la Sociedad Rosa de Sarón Femenil de San Pablo tienen sus clases del libro de Esther vía Google Meet. Si quieres formar parte, mándanos un mensaje para mandarte la liga y te puedas unir a sus clases viernes 7 de la noche. Domingo 8 de la noche es tu tiempo para los jóvenes. También tienen su reunión Google Meet. Domingos 8 de la noche. Varones, se les invita a participar domingo por las tardes.
7 de la noche, ustedes están encargados de compartir la palabra del Señor. Que el Señor nos ayude en todo lo que hacemos, para su gloria y para su honra totalmente. Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a orar por los motivos de oración que tenemos aquí y juntos, hermanos, estaremos orando por cada una de las necesidades. Vamos a cerrar nuestros ojos y ponernos en manos de Dios. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu amor, por tu protección, Padre. Gracias, Señor, por lo increíble que tú eres, Padre, para con nosotros, Señor. Que tus ángeles, Padre, siempre estén con nosotros, Padre. Que tu amor, Señor, sea más fuerte, Padre. Que es más fuerte, Señor, que todo lo que nosotros somos. Ahora en especial, Padre, unidos solamente a ti, guiados por el Espíritu Santo, es que te pedimos, Señor, por todas las necesidades que han llegado a nuestras manos, Padre. Perdónanos, Padre, que seamos así, Señor. Te magnificamos, Señor, te glorificamos, Padre. Tú solamente mereces la gloria, Señor, pero también, Padre, tú que nos conoces y sabes de nuestras necesidades y que tú nos has dicho que nos podemos acercar a ti, Padre, es que venimos, Señor. Te pedimos y te seguimos pidiendo por Yair, el sobrino de nuestro hermano Manuel y Erlinda, Padre. Danos la oportunidad de compartir de tu palabra con esta familia, Señor, con este joven. Que él crea en ti, Señor, sin importar lo que esté viviendo. Te pido por mis hermanas que están guardadas en sus casas, Padre. Por mi hermana Lupita, Tabita, Epifania, Tomasa, Señor. No te olvides de ellos, Padre. Sé con Ricardo, papá de nuestro hermano Ricardo, novio de Ivonne, Señor. Tú sabes lo que le está pasando. Ha respondido bien, Señor. Completa la obra sanadora en su vida. Sé con mis hermanos Daniel y Leticia, Señor. Daniel Garcés y Leticia Delgado, Padre. Ayúdalo, Señor, a que su salud sea restablecida en su totalidad, Padre. Sé con la familia de mi hermano Ezequiel, con mi hermana Carmen Loredo, con Gris, con Idalia, con Saraí, Señor, con Miriam, Padre, con Josué, Padre. Ayúdalos, provee todo lo necesario para su familia, Señor. Sé con la señora Antonia Torres, hermana de nuestra hermana Berta, pero también con la familia de mi hermana Berta, Padre, que han sufrido la pérdida de su papá, Señor. Sé con mi hermano Cecilio, hermano de mi hermana Ramona, Padre. Ayúdalo también en situaciones de salud, Padre. Sé con mi mamá, Señor. Gracias te doy, Padre, porque la guardaste en esta operación que acaba de tener, Padre. Cumple tu obra en ella, Señor, que ella te encuentre plena y completamente a ti, Señor, y borra de su corazón, de su alma, cualquier miedo que pueda acosarla, Padre. Te pido por mis hermanos que tienen problemas de trabajo, con Dago, Edith, Laura, Toño, Señor, Antonio Navarro, Padre. Ayúdalo, Señor. Sé con mi hermana Gloria, con Idalia, Padre. Sé con mis hermanos y sus empleos, mi hermano Ignacio Lorenzo, Ignacio Coronado, mi hermano Daniel Coronado, allá en Ciudad del Maíz, Padre. Provee a toda su familia, Señor. Ayúdalos, Padre. Sé con mi hermana Blanca Miriam y su familia. Ayúdalos, Padre, en los planes que ellos tienen a futuro. Sé con mi prima Suri, con Gael, con Emanuel, Padre. Ayúdalos, Padre, donde quiera que estén haciendo. Toca y sana sus corazones, Padre. Te lo te pido a ti, Señor. Sé con Francisco Javier, sobrino de nuestra hermana Isabel Moreno, Padre. Ayúdalos, Señor. Permite que estén bien, Padre. Que podamos verlo prontamente, Señor, y compartir tu palabra. Sé con la abuelita de mi hermana Idalia, Señor. Restablécela completamente. Sé con Memo, Yannick, Daniela, Ale, Memo Junior, Padre. Ayúdalos allí en Cactus y a todos estos jóvenes de Cactus. Sé con mi hermana Ali, en especial con Joseph, Padre, con Ángel, con Yamuri, Padre, con Jade, con Angelito, Señor. Guárdalos y provee siempre el alimento en su casa. Sé con mi hermano Marco Armenta, Padre. Ayúdalo en este examen que él tuvo, Padre. Ayúdalo en sus proyectos y sus planes a futuro. Sé con Karina Armenta, con Claudia, Señor, con Melqui, Padre, con todo, Señor, la familia de mi hermano Jesús Armenta y su esposa, Señor. Dales paz, dales salud, Señor. Danos la oportunidad de volverlos a ver, Padre. Ayúdanos, Señor, a que esta pandemia termine y que volvamos a estar todos reunidos bajo tu templo, Padre, alabándote, engrandeciéndote, Señor, hoy y siempre. Sé con Ricardo, con Irina y en Guadalajara, Padre.
Sé con nuestro hermano Ángel de la Ponciano Arriaga, Padre, con nuestro hermano Marco Bocelli, Señor, con José Ángel, con Tabita, Padre. Ayúdalos, Señor, en todos los deseos de sus corazones, que estos corazones sean alineados a tus preceptos, transformados por tu Espíritu y que tengan nueva vida en ti. Porque todo esto, Señor, te lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Que el Señor sea con ustedes, hermanos. Gracias por acompañarnos. Nos vemos el día de mañana a 7 de la noche. Los estudios van a ser de lunes a jueves, 7 de la noche, hermanos. No se los pierdan. Seguimos teniendo estos estudios doctrinales. Y no se pierdan este mes las doctrinas, las olas de las doctrinas de nuestra fe reformada en este mes de la Reforma Protestante. Que el Señor sea con ustedes y nos vemos el día de mañana. Gracias.